Hoy vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es la obesidad, lo que es la obesidad severa, lo que es la obesidad mórbida. Es un problema médico, una enfermedad que afecta a muchísimas personas en todo el mundo. Es un porcentaje cada vez más elevado por distintas circunstancias, situaciones sociales y económicas. Los pacientes o la población cada vez tiene mayor problema con la obesidad. Vamos a hablar de la resultante, que es la obesidad, que se trata del aumento de peso a expensa del tejido graso. El tejido graso aumenta, es una reserva alimenticia, es una reserva de energía que hizo que la genética humana resolviera guardar energía en este tema, en este tejido, el tejido graso, que este tejido enferma. No solo el paciente hay que ver lo que es más pesado o más redondo de su aspecto físico, sino los aspectos sociales y los aspectos culturales y los aspectos estrictamente médicos que afectan a la persona. Hablando de los estrictamente médicos, la obesidad va acompañada de otras enfermedades, eso se llaman comorbilidades, enfermedades asociadas. Por eso se denomina obesidad mórbida, que mórbida viene de enfermedades, y entonces hablamos de las enfermedades asociadas. El paciente que padece obesidad tiene muchos problemas de hipertensión arterial, son las enfermedades acompañantes de la enfermedad, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la hipercolesterolemia, el aumento de los triglicéridos, el hígado graso. Es toda una afectación que afecta en forma global al paciente, más los aspectos físicos de peso que le traen problemas articulares, problemas de posición. A su vez, la hipertensión abdominal le trae problemas de sueño. El problema del sueño hace que el paciente no descanse bien, entonces durante el día está cansado. Son pacientes que cuando logran descansar se duermen fácilmente, o sea, pierden atención en las tareas. O sea, es un problema que afecta a la persona y afecta a la sociedad entera. Este problema, esta afectación, ¿se puede resolver? Digamos que sí, que se puede resolver afectando al paciente con múltiples disciplinas. No es hacer una enfermedad crónica, epidémica y tan grave porque afecta entonces al individuo, a su grupo familiar y a la sociedad entera, porque el paciente sufre más enfermedades y entonces su actividad laboral se ve disminuida, su actividad social también, entonces cubre varios aspectos. ¿Cómo podemos tratar esta problemática? Primero, aceptando que es una enfermedad, el paciente debe saber que es una enfermedad y que tiene derecho a ser tratado y tiene formas para poder tratar esta enfermedad y si no curarla, porque hablar de curación en términos médicos es más complejo, sí tratarla y mantener un peso saludable y arreglar que estas enfermedades tengan menor potencia, todas estas enfermedades ser tratadas aún luego sin medicamentos. Entonces la obesidad, clásicamente el paciente recurría a dietas, a nutricionistas o a la dieta que le dio el vecino, que le dio la amiga o la que leyó en una revista, que ha tratado eso siempre de resolverse en forma mágica. Y si hay algo que tiene esta enfermedad es que no se resuelve en forma mágica, sino con mucho esfuerzo por parte del paciente y debe ser atendido por un grupo interdisciplinario de personas y de especialidades. Interdisciplinario, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todas interactúen en bien del paciente. Nutricionistas, no para una dieta específica, sino para un plan alimentario. Tenemos que empezar a hablar de plan alimentario, no de dietas. La actividad psicológica, porque el paciente sufre mucho y necesita comprensión y necesita herramientas psicológicas para llevar adelante este proceso. Muchas veces hay medicación que hay que utilizar, o sea, son todas las patas de una mesa, o sea, tiene muchas aristas y para llegar en forma, tratar esta enfermedad de poder mantener el descenso de peso, la cirugía bariátrica u otros procedimientos
que pueden no llegar a ser quirúrgico, como puede ser, si no es una cirugía, el balón intragástrico, la cirugía bariátrica. Dentro de la cirugía bariátrica, estas cirugías hay varias, pero voy a mencionar dos por ser las más fáciles de comprender, que es la gastrectomía vertical en manga, la manga gástrica, o el bypass gástrico, que es la primera que se ha hecho y se hace desde el año 1967, y en forma laparoscópica desde 1994. En forma laparoscópica quiere decir que se hace por una cirugía de videocirugía con pequeños orificios bajo anestesia general, y que para llegar a la cirugía el paciente necesita una preparación a veces un tanto prolongada, puede ser de algunos meses. No es algo que viene como alguien que tenga una apendicitis aguda, que hay que operarlo de urgencia y se prepara el paciente en pocas horas. Esto lleva una comprensión del tema, un tratamiento de las distintas especialidades que van a atender este paciente para que llegue en muchas mejores condiciones a una cirugía que va a ser en general permanente. El balón gástrico es algo temporario, no es una cirugía, es una herramienta que se utiliza a veces, pero hay que enfocar en cada paciente a ver qué se utiliza. La cirugía, como dije, entonces es la última finalidad del tratamiento, de este tipo de tratamientos. Hay que ver qué paciente puede acceder a este tratamiento interdisciplinario, cuáles son sus necesidades. Cada paciente es un ente individual y hay que tratarlo como tal. Pero digamos que llega a la cirugía, al día quirúrgico, el paciente, además de los meses de estudio que va a tener previamente, tiene una preparación de los últimos 15 días de una dieta líquida. Acá sí hablamos de dieta, porque va a tener características especiales para lograr achicar, disminuir el tamaño del hígado, que provoca enfermedades. Entonces ese paciente va a tener una preparación con una dieta previa antes de la cirugía. Es una cirugía que no es muy prolongada. Estamos hablando de 1 hora y cuarto, 1 hora y media de cirugía, de inicio y de finalización, con un postoperatorio para nada tormentoso, ya que al hacer cirugía laparoscópica no hay una incisión que provoque dolor, sino es una cirugía mínimamente invasiva, una cirugía compleja, porque requiere mucha tecnología y mucho conocimiento del grupo médico actuante, pero al paciente es una cirugía mínimamente invasiva. Generalmente el paciente va a estar internado 2 días, en la mayoría de los casos, ingresa caminando y obviamente se va caminando, y en el postoperatorio va a tener controles muy estrictos, digamos. A la semana se lo va a ver, al mes se lo va a ver. El paciente necesita ser controlado a largo plazo, es una enfermedad crónica, entonces los tratamientos son crónicos. Obviamente que a medida que pasa el tiempo cada vez tiene menos control, pero necesita controles a veces mensuales, trimestrales o anuales. Esta cirugía, en conjunto con las múltiples disciplinas, logran que el paciente mantenga el peso y la reducción o la resolución de sus enfermedades asociadas mediante esta cirugía. Hay cirugías que se hacen solamente sobre el estómago y hay cirugías que se hacen sobre el estómago y el intestino. Una cirugía que se hace solo sobre el estómago es la manga gástrica, que consiste en hacer como un tubito, es una reducción sustancial del tamaño del estómago, logra ser una cirugía que se llama restrictiva, es decir, el paciente puede ingresar menos cantidad de comida, y tiene un efecto metabólico menor con el tema de una hormona que se llama grelina, que es la hormona de la saciedad. La cirugía por excelencia sobre el estómago y sobre el intestino, una cirugía altamente denominada metabólica, que cumple los 12 roles de restricción y metabólica, o sea que afecta antes del descenso de peso, esa cirugía a liberar una serie de enterohormonas llamadas incretinas, hacen que muchas de las enfermedades asociadas empiecen a resolverse o a disminuir su incidencia sobre el paciente a pocas horas de hecha la cirugía. Esta cirugía propiamente dicha es el bypass gástrico, que dijimos en otra oportunidad que había sido el primero en la cirugía que se hace
desde el año 1967, laparoscópica, o sea, por mini incisiones, desde el 94 y desde, digamos que hace 20 años, que hace más de 25 años que tiene mucha popularidad en distintas partes del mundo. Sigue siendo el gold estándar y es la cirugía con la cual otras se comparan. O sea, sigue siendo el gold estándar y se miden otras cirugías con este efecto. Es el que más efecto metabólico tiene a largo plazo. Es una cirugía que, hablando a 10 años, tiene poca recidiva en ganancia de pesos. Y es una cirugía, como podemos mostrarlo acá en esta cirugía virtual, que es una incidencia que se hace sobre el estómago y el intestino. Entonces, la porción del estómago con que se realiza el nuevo estómago denominado pouch gástrico, reservorio gástrico, es pequeño, o sea, el paciente va a tener saciedad, le va a ingresar poca alimentación, para lo cual tiene que estar educado previamente, y a su vez, como se conecta con distintas partes del intestino y distintas medidas, son el factor de la liberación de enterohormonas, de incretinas, que van a resolver las enfermedades asociadas. Esta es una cirugía compleja, pero que se hace ya a diario. Digo compleja, quiere decir manejar un avión de transporte es complejo, pero a diario salen aviones. Entonces quiere decir, es una cirugía compleja, con material específico, con material de video complejo y con cirujanos que requieren y anestesiólogos un aprendizaje complejo, pero que se llevan a cabo en todos los días en distintos quirófanos del mundo. Esta es la cirugía que se denomina gold estándar y es la que preferimos hacer siempre que se puede hacer. Entonces, hablamos de la manga gástrica, del gold estándar del bypass gástrico. Si alguien pregunta por el banding gástrico, se ha dejado de hacer, es una cirugía que no rindió lo que se precisaba. Entonces esta cirugía, a modo explicativo, en este lugar de cirugía virtual se puede visualizar cómo se hace. Después, hablando de los resultados de los pacientes y que nosotros vamos viendo, hay resultados que el paciente lo va a ver en un análisis de laboratorio, cómo resuelve su enfermedad, su colesterol alto o su hígado graso, pero lo percibe en forma indirecta. Sí lo percibe en forma directa cuando hay medicamentos que deja de tomar o toma muchísimo menos. Pero el aspecto físico, si bien no es lo que uno primero busca, pero es una resultante que da mucho que hacer porque el paciente, al disminuir de peso, logra hacer movimientos que antes no hacía, su ropa puede encontrar mejor ropa, se encuentra más libre y puede hacer actividades regulares físicas que antes no podía. Entonces acá, a modo de ejemplo, algunas imágenes que son más que elocuentes. En resumen, lo que en realidad queremos decirle a todo aquel que padece esta enfermedad, primero, que es una enfermedad, no es que pesa más, pesa menos, eso es una resultante, pero es una enfermedad que afecta psicológicamente al paciente, afecta su vida de relación, afecta su vida personal, y en lo individual las enfermedades van socavando su salud. El paciente con este padecimiento puede vivir 15 años menos, o sea, esa es la expectativa de vida, y la calidad de vida es muy inferior. Entonces, el paciente tiene que entender su enfermedad, tiene que consultar con grupos serios que puedan resolver esta situación, que lo atienden en multidisciplina, tanto desde el punto de vista nutricional, psicológico y desde el punto de vista quirúrgico, en ambientes acreditados. Hay una sociedad, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, donde todos los grupos que pertenecen a esta sociedad califican y acreditan sus grupos de trabajo bajo una norma y alta exigencia, tienen que velar por su seguridad en la forma, tal vez a través de esta sociedad, y ver qué grupos acreditados hay en cada ciudad en la cual estén ustedes residiendo, y entonces no dejen pasar esta oportunidad de poder tratarse. Es una enfermedad que se puede tratar, se puede controlar y puede pasar que el paciente
tenga mejor sobrevida y mejor calidad de vida sobre todo.